Bienvenidos a todos ustedes a este bonito claustro del Museo Convento de la Merced. Gracias por acompañarnos esta tarde, a la señora alcaldesa y a los miembros de la Corporación Municipal, al presidente y Junta de Gobierno de la Ilustre Hermandad, a los hermanos mayores y juntas directivas y de gobierno de las diferentes hermandades y cofradías de la ciudad, a Ignacio, director del museo, por cedernos el espacio, a Ángela y Beatriz y a mis compañeras de la Corte de Honor por su ayuda, y a todos ustedes por compartir un ratito de su tiempo y dedicarlo a esta actividad cultural que, con motivo de su centenario, ha programado la Corte de Honor, actividades que continuarán durante los días 15, 16 y 17 con un triduo en la catedral y que finalizarán con la inauguración el día 9 de enero de la exposición de los mantos de camarín de la Virgen del Prado en el patio del Museo del Obispado. La conferencia Beni Vidi Vici, Santa María del Prado, una devoción para una ciudad, será impartida por Pilar y Juan, a quienes agradezco enormemente que hayan aceptado. Les voy a hacer una breve reseña de la vida profesional de los dos ponentes. Pilar Molina es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Geografía, Historia y Arte. En 1992 realizó su memoria de licenciatura titulada Iglesias parroquiales del campo de Montiel, 1243-1515. En 1997 se doctoró por la Universidad de Castilla-La Mancha en Historia del Arte, con su tesis de la fortaleza al templo, la arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de Ciudad Real, obteniendo la calificación de acto cum laude por unanimidad. Tiene numerosas publicaciones relacionadas con la arquitectura religiosa de la provincia y desde 1995 trabaja como técnico gestor cultural en el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo Provincial de Ciudad Real, dedicándose al diseño y puesta en marcha de programas de difusión y educación cultural, poniendo una gran ilusión en todo lo que hace. Paralelamente combina su trabajo con la investigación histórica, orientada a la recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y monumental de la provincia de Ciudad Real. Juan Crespo Cárdenas se licenció en Historia del Arte por la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha y realizó su trabajo de investigación de la tesis doctoral titulado Plata y Plateros en Ciudad Real, 1500-1625, que posteriormente ha publicado La Banca. Su tesis doctoral se tituló El arte de la platería en Ciudad Real, 1625-1808, obteniendo la calificación de cum laude. Ha catalogado todo el patrimonio mueble religioso de la diócesis de Ciudad Real. Gracias a los convenios existentes en materia de patrimonio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Obispado de Ciudad Real. Y en la actualidad es profesor de secundaria en el Colegio Salesiano Hermano Gara. Les dejo con ellos y espero que disfruten. Pues buenas tardes a todos y gracias por asistir en esta lluviosa tarde a la conferencia titulada Beni Vidi Vici, Santa María del Prado, una devoción para la ciudad. Gracias también a la Corte de Honor y a su presidenta, doña Celia Casado, por pensar en nosotros para conmemorar este centenario que se está cumpliendo en este 2022 de la Corte de la Virgen del Prado. Gracias también, como ha dicho Celia, al director del Museo de Ciudad Real, don Ignacio de la Torre, porque ha permitido ceder el espacio para que esta conferencia se pueda llevar a cabo. Y también gracias a todos ustedes por asistir esta tarde a la conferencia que nosotros vamos a impartir. Lo que vamos a hacer esta tarde va a ser un recorrido por la historia de la devoción de la Virgen del Prado, desde sus orígenes medievales hasta finales del siglo XVI. Y vamos a ir intentando desvelar las causas del encumbramiento de la advocación de Santa María del Prado frente a otras dos advocaciones marianas que existían en la ciudad en ese mismo momento. Estamos hablando de Santa María de la Blanca, la Virgen de la Blanca, que estaba en la parroquia de Santiago, y la Virgen de Alarcos, Santa María de Alarcos, en la parroquia de San Pedro.
Y podríamos hablar de una verdadera campaña de marketing y de publicidad que empieza desde los inicios y que al final triunfa, como ustedes están viendo en la imagen, triunfa Santa María del Prado. Hasta ahora solo teníamos referencias bibliográficas, referencias muy leves sobre algunos personajes, y estos personajes que participaron en esta campaña de marketing se pensaba incluso que eran personajes míticos, no se sabía si habían existido o no. Para hacer esta conferencia hemos realizado una labor previa de archivo, de investigación, y esta tarde vamos a compartir con todos ustedes algunos de los datos que hemos localizado y que podríamos denominar como primicia. También al final de la conferencia, a lo largo de la conferencia, ustedes van a ver pues, que hemos utilizado imágenes y de distinta procedencia, y al final pues agradeceremos todas las personas de donde hemos sacado estas imágenes. De donde primero tenemos que partir para hablar del origen de nuestra ciudad es de la fundación de Villarreal. Recuerden todos ustedes, como están viendo en la imagen, la figura de Alfonso X el Sabio es clave para comprender esto. Alfonso X el Sabio en el año 1255 decide fundar una ciudad. Desde el año 1212, tanto las personas que estaban antes de Alfonso X el Sabio, los monarcas, intentaron tener distintos intentos para repoblar el antiguo Cerro de Alarcos. Estos intentos fueron totalmente fallidos, hasta que ya llega Alfonso X el Sabio y decide fundar Villarreal. Y decide fundarlo en medio del territorio de la poderosísima Orden Militar de Calatrava, y quería fundar una ciudad de realengo que perteneciera directamente de la corona. También lo que quiere Alfonso X el Sabio es crear un punto estratégico en el camino que une Toledo con Córdoba, y que fuera un gran punto neurálgico. Previamente, como he dicho antes, hubo muchos intentos de repoblar Alarcos, pero Alarcos fue perdido por los cristianos, y aquello era un lugar lleno de superstición, maldito y además poco salubre. El río está a poca distancia, mucha humedad, y había siempre, cada vez que intentaban repoblar Alarcos, pues siempre encontraban muchísimas dificultades. Están viendo en la imagen, en la pantalla, una antigua imagen, una postal del santuario de la Virgen de Alarcos del siglo XX. Y una vez que tenemos que ya ha fundado Alfonso X en el año 1255 la ciudad, tenemos que pensar en una vocación. ¿A quién se protege la ciudad? Pues bien, la ciudad, existía ya la Virgen de Alarcos en el Cerro de Alarcos y es en este poblado. La ciudad se consagra y la ciudad le presta devoción a Santa María de Alarcos. Durante un tiempo, el núcleo poblacional de Alarcos existía al mismo tiempo que el núcleo poblacional de Ciudad Real, y los dos compartían la advocación. Advocación que estaba en Alarcos, que se celebraba no en Pentecostés como se celebra ahora, sino por la fiesta de la Encarnación. En Pentecostés se traslada en el pleno siglo XIX. La imagen que están viendo ustedes es la antigua talla de la Virgen de Alarcos. Era una talla de piedra perdida en 1936 sobre su peana, rodeada con un arco con ráfagas de pie. Sostiene al niño en su regazo, y esta imagen tenía según dicen las crónicas, según dice Bernardo Portuondo, tenía una bella policromía, que la posterior policromía que le añadieron después, pues ocultaba ver la bella policromía original. Una vez que hemos pensado en la ciudad, en la fundación de Villarreal, tenemos también una vocación que era Santa María de Alarcos, y también vamos a ver ahora cómo pensó Alfonso X el Sabio la ciudad. Una ciudad medieval rodeada por una muralla, como ustedes están viendo,
Esta muralla estaba pensada para proteger a la persona que vivía en el interior del invasor, con puertas, con postigos. En el interior no solo había viviendas, sino que también había campos, había labor de tierras de cultivo para que los habitantes del interior de la ciudad pudieran dedicarse a esta labor. Alfonso X el Sabio, mediante el Fuero de Cuenca, pretende atraer a muchos repobladores a esta zona que estaba por repoblar. Estos pobladores van a ser cristianos, judíos y musulmanes. Y se van a agrupar en torno a 3 unidades administrativas que va a haber en el interior de la muralla. Y estas unidades administrativas, poco a poco, van a ser poblaciones o barrios y poco a poco van a ir evolucionando hasta que evolucionan en las 3 iglesias que conocemos hoy en día. Estamos hablando del barrio, la población o la iglesia de Santiago, donde se va a aglutinar una población judía. Estamos hablando también de la iglesia de Santa María, donde se va a aglutinar población musulmana. Y finalmente estamos hablando de la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro, desde un primer momento, va a ser la favorita del monarca para establecer su residencia. En el barrio de San Pedro, Alfonso X el Sabio decidió establecer su alcázar. Los restos del torreón del alcázar, como en la imagen que están viendo, el arco que nos queda, que no sabemos dónde estaba exactamente ni a qué daba acceso, es una de las puertas que tenía, pues ese lugar fue elegido por Alfonso X el Sabio para residir cuando venía a nuestra ciudad. De hecho, cuando su hijo, el infante Fernando de la Cerda, falleció en este alcázar. Por lo tanto, sí que queremos dejar constancia que el lugar privilegiado desde un primer momento era la zona de San Pedro. Continuamos avanzando y según avanzamos en el tiempo llegamos ya al siglo XIV. Una vez que ya la ciudad está fundada, no podemos decir que la ciudad comenzara a crecer y se expandiera. Existe cierta inestabilidad. La frontera todavía existe, hay enfrentamientos contra los musulmanes, la amenaza musulmana todavía estaba presente, la amenaza de la poderosa Orden de Calatrava todavía estaba presente, la repoblación estaba incompleta. Por lo tanto, en este periodo inestable, en este periodo de inestabilidad, pues es difícil que la ciudad vaya expandiéndose y vaya creciendo. Sin embargo, todos los recursos económicos se van a concentrar en engrandecer las primitivas ermitas modestas que ya había en el siglo XIII. Y estamos hablando de Santa María del Arcos, Santiago, San Pedro y Santa María del Prado, que la analizaremos al final. La imagen que están ustedes viendo es la ermita de Alarcos, el interior, la nave central. Están viendo tanto el interior como la planta. Una iglesia pequeña de 3 naves con arcos formeros que van delimitando los distintos espacios, cubierta por una armadura y una iglesia también oscura, y las capillas que ven ustedes a su alrededor pues son añadidos posteriores. Esto, una iglesia medieval del siglo XIV. Pasamos ahora a la iglesia de San Pedro. Una imagen antigua, están viendo, del siglo XX, una postal. Lo que nos interesa de la iglesia de San Pedro es también una iglesia de 3 naves, la central, más alta que las laterales, una iglesia, como veremos a continuación, muy pesada, muy oscura, con unos añadidos que comentaremos después, como la parte de la capilla, del chantre, del capellán de los Reyes Católicos, o la torre, que es ya de época de los Reyes Católicos por la decoración de cascabeles que tiene. Vemos ahora una imagen de la puerta de la Umbría, la puerta que da a la calle de la Lanza, una imagen con un arco apuntado, polilobulado, abocinado, que descansan en las arquivoltas en una línea de capiteles. El interior, lo van a ver ahora, es un interior oscuro, es un interior pesado.
Ven las tres plantas divididas por los arcos apuntados y en la siguiente imagen están viendo los capiteles, unos capiteles historiados románicos que contrastan con la cantidad de nervios que, si ustedes se fijan, salen por encima de los capiteles. Vemos aquí la conjunción del románico y el gótico. Por eso también se dice que la iglesia de San Pedro es una iglesia de transición una iglesia de transición. Estamos viendo los capiteles románicos y las bóvedas de crucería góticas. Pasamos, seguimos todavía en el siglo XIV y pasamos ahora a la iglesia de Santiago. La parte más antigua de la iglesia de Santiago y el núcleo es la nave central, lo que ustedes están viendo, cubierta por una bella armadura y también de 3 naves con distintas capillas que se hicieron más adelante en épocas posteriores. Pues bien, en la iglesia de Santiago la imagen que se encontraba, la advocación que se encontraba, era la Virgen de la Blanca o Santa María de la Blanca. Esta iglesia, donde estaba en un principio, era en el castillo de Calatrava la Vieja, y el concejo de la ciudad, el ayuntamiento de la ciudad, decía que tenía desde antiguo documentación sobre la propiedad de esta imagen que habían firmado con los calatravos, sobre la capilla, sobre la casa del santero y sobre algunas habitaciones que había allí en el convento. Debía tener muchísima devoción en Ciudad Real Santa María de la Blanca, porque cuando había periodos de carestía en la ciudad, en las actas del concejo podemos comprobar cómo acuerdan traer desde Carrión hasta nuestra ciudad a Santa María de la Blanca. Y el concejo salía a las puertas de la muralla a recibirla. Y iban en procesión hasta la parroquia de Santiago. Esta esta imagen tuvo su capilla en la parroquia de Santiago y en el siglo XX se destruyó tanto imagen como capilla. Y actualmente podríamos decir, si yo les dijera a ustedes la Virgen de la Blanca, pues podríamos decir que es una imagen, una advocación pues prácticamente desaparecida. Y ya para finalizar este recorrido en el siglo XIV por las distintas advocaciones y por los distintos templos, vamos a llegar al templo de Santa María del Prado. Este templo también existió en época medieval. Si bien Santiago y San Pedro en el siglo XV estaban ya concluidos, a expensas de hacer las reformas que tuvieron que hacer en épocas posteriores, Santa María del Prado, la actual catedral, en el siglo XV todavía tenía su estructura medieval. Santa María del Prado, como ahora nos dirá Pilar, es del siglo XVI, es más tardía. Existía en esta iglesia, existían restos medievales que en la fachada que están ustedes viendo, en la fachada de los pies, la portada tiene unas dovelas que las vamos a ver ahora mismo, y estas dovelas son dovelas que pertenecieron al anterior templo medieval. En esta imagen que veremos ahora comprobamos cómo las dovelas se montaron en épocas posteriores, cuando este templo en el siglo XVI comenzó a reformarse. Pero sí que queremos dejar claro que esto es la parte medieval de Santa María del Prado. Continuamos en el tiempo, vamos avanzando, hemos analizado ya el siglo XIV, ahora llegamos al siglo XV y va a haber un personaje fundamental en la historia de Ciudad Real y en la historia de Santa María del Prado. Este personaje es Juan II, el padre de Isabel la Católica. La estatua ecuestre que tenemos en los jardines de Torreón es Juan II. ¿Y por qué es importante? Pues Juan II tuvo problemas dinásticos con la dinastía de los Trastámara, problemas sucesorios, y en unos sucesos ocurridos en Montalbán, los ballesteros de la Santa Hermandad de Ciudad Real salieron en su ayuda y le socorrieron. Juan II, ahora posteriormente diré quiénes eran los ballesteros, Juan II estaba muy agradecido por esta ayuda prestada y quiso favorecer a los habitantes que vivían aquí. ¿Cómo? Pues muy sencillo. En ese momento, en el año 1420, les concedió el título de muy noble y muy leal ciudad.
La imagen que están viendo es las armas de la Santa Hermandad, y los ballesteros eran miembros de la Santa Hermandad que se dedicaban a proteger la seguridad de los caminos, una especie, decir, entre muchas comillas, de policía o de guardia rural. Seguimos avanzando en el tiempo y la hija de Juan II, Isabel la Católica, saben también todos ustedes que tuvo problemas sucesorios y tuvo problemas con su sobrina Juana la Beltraneja. Los habitantes de Ciudad Real supieron volver a elegir otra vez bien y, a diferencia de otras personas que apoyaron a Juana la Beltraneja, los habitantes de nuestra ciudad volvieron a apoyar a Isabel la Católica. Fruto de este apoyo y como agradecimiento, Isabel la Católica decidió traer aquí determinados centros o focos administrativos, como estamos hablando de la Chancillería, que posteriormente estaba en Granada. Aquí durante 10 años estuvo la Chancillería de Ciudad Real y existió. La repoblación todavía no había finalizado, los Reyes Católicos todavía no habían conquistado Granada. Valladolid, que era la capital administrativa, les quedaba muy lejos. Isabel la Católica decidió instalar aquí la Chancillería, aunque solo fuera por 10 años, y después, posteriormente, la trasladó a Granada. Y también hubo otros organismos, como la sede de la Inquisición, que la Casa de la Moneda, que también estuvo en nuestra ciudad durante muy poco tiempo. Todo esto, ¿qué posibilitó? Pues posibilitó que a Ciudad Real vinieran personas importantes. El primero, por poner un nombre, su capellán, Alonso de Coca. Alonso de Coca, de Ciudad Real, decidió realizar en la parroquia de San Pedro una capilla funeraria para él y para sus padres. Estamos viendo una imagen antigua de 1917, la entrada a la capilla de Alonso de Coca. Los sepulcros de los padres, las lápidas de los padres, las dispone en el suelo y él se hace un enterramiento funerario en la pared, muy similar al del doncel de Sigüenza. Y además esta capilla está presidida por un bello retablo de alabastro dedicado actualmente a la Virgen de Loreto. Pues bien, además de Alonso de Coca, vinieron muchísimos nobles con los Reyes Católicos. Y estos nobles en Ciudad Real residieron, tenían sus casas y estamparon sus escudos en las portadas de sus casas. Estaban empezando a preocuparse por la salvación de su ánima, por la salvación de su alma. Y empezaron a designar, a elegir, a pensar en dónde se podían enterrar ellos. ¿Dónde se iban a enterrar? Pues en las iglesias que había, fundamentalmente en San Pedro, en Santiago y en Santa María, además de enterrarse en los conventos. Sin embargo, San Pedro y Santiago estaban ya construidas, estaban ya finalizadas y representaban lo medieval, lo antiguo. Sin embargo, Santa María del Prado estaba todavía por construir. Santa María del Prado, como ahora nos dirá Pilar, fue beneficiada por todos estos nobles. Estamos hablando de los Loaysa, de los Mena, estamos hablando de los Foces, estamos hablando de muchas familias que nos sonarán, que les sonarán a todos ustedes y que establecieron sus capillas en Santa María del Prado y que de la misma manera que establecieron sus capillas también donaron y beneficiaron a la imagen con muchísimos ornamentos. Estamos hablando de cuadros, de objetos de plata, de muchísimos ornamentos litúrgicos que hoy en día la mayoría se han perdido. Y sin más dilación yo le cedo la palabra a Pilar para que continúe con Santa María del Prado. A ver, ¿se me oye bien? Yo tengo poca voz. Yo prefiero levantarme. Bueno, vamos a ver. En principio, como bien ha dicho Juan, me voy a bajar. ¿Aquí se me oye bien? Sí. Bien. ¿Se oye regular? A ver, ¿ahora mejor? Mejor. Es que tengo, entre la mascarilla y poca voz que tengo, bueno, me van a perdonar.
Aquí tenemos una fotografía magnífica en la que podemos ver desde arriba, a vuelo de dron, la planta actual de Nuestra Señora del Prado. Pero si se fijan ustedes bien, van a ver que esto es el fruto de muchos añadidos. Fíjense bien. Esto sería la reforma, la gran reforma del siglo XVI que vamos a analizar ahora, con algunos añadidos, como ahora veremos, y tiene otras muchas posteriores. Es como una cebolla que se ha ido llenando de capas. Vamos a intentar quitárselas para que vean ustedes el núcleo del siglo XVI. La llegada de estas familias nobles que vienen atraídos por la cancillería, vienen atraídos por la Inquisición, vienen atraídos por toda esta prosperidad demográfica y económica, va a suponer que vean posibilidades en un terreno que no estaba construido todavía, Santa María. ¿Qué lenguaje van a elegir? Pues el lenguaje que está de moda en la corte. Y el lenguaje que está de moda en la corte es el lenguaje tardogótico que los reyes católicos están empezando a difundir en grandes centros como Toledo, por ejemplo, que lo tenemos muy cerca. Vamos a ver. No sé si se ve bien, esto es una planta muy antigua del año 1901 del arquitecto Telmo Sánchez, que hemos localizado en el archivo de la Diputación, que tiene unas posibilidades inmensas. Fíjense ustedes, en 1901 todavía no estaba la iglesia como está ahora. Como curiosidad, fíjense que aquí no está la capilla penitencial que conocemos ahora. Esto era la sacristía nueva, hubo dos sacristías, ahora veremos. Esta que ven ustedes aquí, que fue una torre inacabada, que era una torre del siglo XVI, y esta era una sacristía posterior que se hizo en 1632. Pero luego, a partir del siglo XX, lo que hacen es que la tiran y hacen la capilla penitencial para tener un gran museo en la catedral. Vean ustedes también todo este bloque que ven ustedes aquí corresponde al camarín, el camarín de la Virgen, que fue realizado a principios del siglo XVIII a instancia del contador Felipe Muniz Salcedo. Cuando lo hacen en el siglo XVIII rompen todas las capillas, aquí había muchas capillas, como una especie de girola, que se abrían al presbiterio. Esas capillas eran fundamentalmente del siglo XVI, como veremos ahora, pero quedaron totalmente enmascaradas por esta reforma que hizo el contador Felipe Muniz. Entre esta reforma y las reformas que se hicieron posteriormente, finales del XIX y principios del XX, se ha enmascarado esa esencia que vamos a intentar desentrañar ahora. Bellísima fotografía de nuestra iglesia de Santa María. Sabemos que se empieza a construir a principios del siglo XVI. Normalmente, cuando se hacían estas obras, no se derribaba toda la vez. Se conservaba la parte antigua de las primitivas ermitas donde se seguía dando culto, se comenzaba a construir pegado y se iba comenzando del presbiterio hacia los pies. Cuando ya se unían, se tiraba el muro, se consagraba la capilla mayor nueva y podrían seguir celebrando el culto. Era muy importante no romper con esa continuidad. Tengan ustedes en cuenta que están compitiendo las tres parroquias. Las tres parroquias tienen un territorio determinado. Ahora hay cierta prosperidad económica, pero dentro de pocos años se va a romper. Y necesitan tener muchos fieles que paguen determinadas rentas, enterramientos, bautismos y demás. Entonces todas intentan tener fábricas adecuadas para atraer a esos fieles. Bueno, aquí tenemos la parte de la cabecera. Ya les he explicado que esto sería muy posterior. Esto serían las aberturas que se hacen en el siglo XX, XIX y XX. Y esta que les muestro ahora serían las magníficas bóvedas. Comenzaríamos por la de la capilla mayor, que es esta. Esta está muy transformada porque es justamente la que daría esas dos capillas que les he dicho. Y luego ven las dos finales que serían muy posteriores. Evidentemente, un proyecto como ese tendría que desarrollarse en muchos años. No se podía hacer en 20 años. Sobre todo porque según va pasando el siglo XVI, el dinero se va terminando. Y cada vez va a ser más difícil completar aquel proyecto inaudito que se habían embarcado en Ciudad Real, apoyado en este caso por los arzobispos, por la clerecía y también por los nobles que están dando dádivas para la imagen de la Virgen de Santa María. Fíjense ustedes, por ejemplo, exteriormente la capilla mayor. Son fotos que normalmente no tenemos acceso a ellas porque no lo vemos desde la calle. Este sería el camarín para que lo realicen ustedes. Aquí estaría la ventana por la que podemos mirar a la Virgen por la noche cuando le dan la vuelta. Pero es una foto muy curiosa porque aquí ven lo que lo une con el presbiterio. Evidentemente, cuando hacen el camarín tienen que romper el presbiterio para poder acceder hasta la Virgen y dar la vuelta. Pero están viendo ustedes sobre lo que se apoya, que es lo interesante. Aquí ven los contrafuertes, tenían que ser muy altos para soportar tanta altura, una altura exagerada la que hicieron. Y además ven ustedes una antigua ventana con la tracería que hoy está rellena, pero que en su día estaría abierta, dando una luz inaudita
a un templo con una tradición terrogótica que no conocían las otras iglesias. Las otras iglesias no podían tener esa luz que estábamos viendo en la nueva iglesia. Más detalles muy curiosos. Fíjense ustedes qué bien se ve aquí la ampliación. ¿Ven ustedes esta línea? Como el contrafuerte se abre también en esta época, estamos en la transición del 15 al 16, para añadir una de esas capillas nobles alrededor de lo que quiere ser como una especie de girola. Vean ustedes la belleza de estos óculos, de estos rosetones, y ahí los canecillos con los pequeños cascabeles que son muy propios de esta época. Se aprecia poquito, pero ven una gárgola de tradición todavía medieval. Es muy parecida a las que podemos admirar en San Pedro. Si van ustedes por la calle de la Danza y miran a la Capilla Mayor, verán ustedes gárgolas también. Un detalle, son magníficos, la pena no poderlos ver normalmente. Y la decoración de cascabeles, que es muy propia de este tablero gótico de influencia isabelina que les estoy diciendo. Vamos por dentro otra vez, fíjense qué curiosa la imagen, magnífica imagen. Fíjense ustedes, fíjense ustedes cómo la nervatura se mezcla con los otros nervios que vienen por detrás, que aquí ven las ventanitas que les he mostrado por detrás, que no podemos ver con el retablo. Evidentemente, el retablo primitivo no era este, saben ustedes que de qué lado era entonces. Toda la nervadura iría hasta abajo, unas ménsulas que ahora veremos, porque tenemos fotos de detrás del retablo, que son muy curiosas, y el retablo sería el original mucho más pequeño. Estaría dedicado a los Reyes Magos, que era una tradición muy típica del siglo XV y XVI, de la que tenemos buenos ejemplos, por ejemplo, en el mago, muy relacionado en la época. Pues detrás de esto tenemos esto, fíjense qué curioso. Este sería el retablo por detrás. Estos son los maderos que lo unieron a la pared del presbiterio para que no cayera con todo el peso que tenía. Y aquí fíjense, por un lado vemos estos apoyos del 16 y otros que quedaron huérfanos. No se aprecia si no lo amplío. ¿Ven ustedes que hay como unas hojitas con algo ahí en medio? Pues es esto. Miren qué maravilla. Un demonio. Está con su forma etíope, muy negro, con sus dientes, con su sangre, era muy normal. La lucha entre el bien y el mal era una cosa que se ponía en los capiteles, y ya lo sabemos en esta época. Pero fíjense, escondido tantos años detrás del retablo y ahora lo pueden ustedes contemplar. Bueno, esta es la portada actual que se conserva en el lado de la Umbría, en el lado norte de Santa María, pero está muy mutilada. Tenemos descripciones de Ramírez de Arellano, tanto de esta portada como de la que daría la fachada principal del lado sur, donde se está describiendo cosas parecidas a esta que ven ustedes aquí. Esta es la portada de Nuestra Señora de la Asunción de Villahermosa, construida en el primer cuarto del siglo XVI. Sería mucho más rica, la de Santa María era un poquito más modesta, pero Ramírez de Arellano nos está describiendo un dintel con una serie de arcos en forma de, como ven ustedes, ya no apuntadas, sino aquí lo que tiene es ya un arco totalmente de la época del siglo XVI, en la que habría, en el caso de Santa María, una imagen de la Virgen rodeada de dos jarrones de azucena, que fue siempre el símbolo que tuvo aquí en la ciudad, y luego tienen ustedes aquí un gablete, era muy típico, con un montón de hojarasca, y dentro de este pequeño espacio, dice Ramírez de Arellano, que estaban las armas de San Francisco, el escudo de San Francisco. No es nada raro, saben ustedes que San Francisco era uno de los conventos más antiguos que hubo en la ciudad. Posiblemente hubo de primera intervención de los franciscanos en la obra que se estaba creando. Todo el mundo quería figurar en esa nueva obra. Miramos hacia los pies. Lo primero quiero que entiendan que esto que ven ustedes aquí, que es el coro, no es original, es una reforma muy posterior del siglo XX. Esto nunca existió en la iglesia, había un coro bajo, ahora lo veremos. Y tuvo también su órgano, antes tuvo sus pequeños realejos para la música, era muy importante la celebración litúrgica con música, pero esto fue un añadido de después de la guerra. Quiero que se fijen en estas bóvedas a las que vamos a ver que se están construyendo ya a finales del siglo XVI. Fíjense qué bonitas. Aquí vamos viendo cómo los trazados de los nervios ya no solamente son rectos, sino que se cogen estas formas tan plásticas que son muy propias ya de una época muy final, de hacia los años 80. Ramírez de Arellano nos dice que, por supuesto, la iglesia por dentro estaría revocada, tendría su yeso, tendría su cal y tendría escritura, tendría inscripciones que desaparecieron con esta manía de quitarles su piel a las iglesias, como dice el profesor Enrique entonces. Una de las inscripciones decía que la iglesia, la última bóveda, había sido cerrada en 1580 por el maestro Antonio Fernández de Écija y su discípulo Jerónimo de Sales.
Como desapareció esa inscripción, pues se quedó en una leyenda. Debajo de ese coro había esto. Esto es planta de la sillería que construyó un Antonio Fernández que hasta hace muy poco tiempo se confundía con el que les acabo de mencionar, con el cantero, hemos descubierto que son dos, ahora lo demostraremos, y que estaba en la parte baja. Fíjense ustedes, entraríamos por aquí, hay como una especie de división, y serían todos los sitiales para que la clerecía y todos los clérigos que cantaban, eso que les he dicho que era tan importante, pudieran tener su lugar, un lugar prefijado, evidentemente. La parte del alzado, esto sería, si miramos esto por aquí, tendríamos el alzado, entraríamos a derecha e izquierda, era toda una obra de yeso y de mampostería, y estaba decorada con figuras, nos describen que eran figuras sobre todo reales, había 4 reyes. Cogieron 4 reyes en esa época porque están empezando a buscar un respaldo real para lo que están haciendo, que era muy importante, porque empezaban las disputas, sobre todo en San Pedro y Santa María, por ver quién era la más antigua, quién tenía la prerrogativa, quién tenía el respaldo. Aquí ven ustedes la firma, pero lo van a ver mejor ahora. Fíjense, este coro lo hemos puesto porque es una fotografía antigua del coro que el mismo maestro Antonio Fernández hizo años después para San Pedro, en 1591. Fíjense, esta sería la sillería, la ven ustedes aquí detrás. El órgano se colocaría aquí, en esta especie de tribunilla lateral, aquí estaría el órgano. Y esto que ven es muy posterior, esto sería un retablo de la Virgen de la Guía en San Pedro que se destruyó también, ya en el siglo XX, pero sería de otra época. Bueno, pues comparen las dos firmas. La de arriba es el cantero que cierra el techo, las últimas naves, las últimas bóvedas de Santa María. Y la de abajo, el Antonio Fernández, que hace el coro de Santa María y el coro de San Pedro. Evidentemente, cualquier grafólogo les diría que son dos personalidades diferentes. Si quieren ustedes más pruebas, investigando hemos encontrado que viven evidentemente a la vez, tienen diferentes esposas y diferentes hijos. Son dos personas distintas totalmente. Es una de las cosas que ya, por ejemplo, el padre Jara lo había insinuado. Ramírez de Arellano dijo que no. Nosotros tenemos que darle la razón al padre Jara en este caso. Bellísima imagen, es una postal, son muy curiosas estas que circulan por internet porque vienen timbradas, vienen firmadas y demás. Se envía en Puerto Llano en 1916, es anterior por supuesto, pero lo que me interesa que se fijen, aparte del maravilloso retablo totalmente completo, el suelo esterado como era costumbre en la época, quiero que vean este lado. Ahora ya no lo podemos admirar. Esta es la entrada a una de las capillas nobles que están decidiendo enterrarse en esta iglesia de Santa María y que pertenecía a los globalistas. Se llamó también de la capilla de la reja, por esta reja, que ahora veremos dónde ha acabado, que permitía la entrada y la salida de la familia noble que tenía allí su lugar de enterramiento. Está por dentro, fíjense que es semejante con los combados que acabamos de ver. Nos está dando una cronología muy parecida. Actualmente es la sala capitular. Se reformó cuando se convierte en sede del priorato y ya no podemos pasar para el presbiterio, tenemos que dar toda la vuelta. Otro detalle, fíjense las ménsulas que están soportando esta maravilla. Ven ustedes cómo ha cambiado totalmente la decoración y cómo estamos ya con un atisbo de otro estilo. Estamos viendo un estilo que no se había conocido todavía en Ciudad Real. La reja, esa reja que estaba en esa capilla es la que ahora cierra la entrada al camarín de nuestra imagen de Santa María del Prado. Evidentemente es una reja del siglo XVI, de la segunda mitad, está custodiando un camarín del siglo XVIII. Y al final de la iglesia, cuando entran ustedes por la puerta principal a la derecha, esta puertecita, pues apenas nos fijamos en ella, pero fíjense ustedes toda la información que nos da. Este es el muro primitivo, el núcleo del siglo XVI, y lo está rompiendo en la segunda mitad del siglo XVI esta pequeña puerta clasicista para construir una torre que no se llegó jamás a terminar. Y en la parte de abajo de la torre se instalaría la sacristía, por eso la llaman la sacristía vieja. Por dentro, fíjense qué maravilla. Aquí tienen ustedes, otra vez tenemos esta bóveda, pero conserva policromía. En el centro, no la puedo ampliar más, es una pena, es El Salvador, con una serie de altos relieves que la rodean en estas claves. Una belleza. Y por fuera, la reconocerán ustedes enseguida, es este cuerpo. Este cuerpo que fue el inicio de una torre, con su escalera de caracol, aquí lo ven ustedes, esto es una escalera de caracol, hecha en la segunda mitad del siglo XVI por los maestros norteños, vizcaínos, que están fomentando este nuevo estilo, no solamente en Ciudad Real.
sino también en Almagro o también en el campo de Montiel. Fíjense ustedes, los mismos maestros hicieron la Torre de Alcolea. Miren la semejanza, ¿ven ustedes las ventanas? Ahí lo tienen ustedes. Se quedó sin terminar. El mismo maestro que hace esto, que son maestros vascos, participan también en la iglesia de Miguelturra y, por ejemplo, también en Pozuna y en otros sitios. Están empezando a ser estudiados, pero la verdad es que realizaron muchísima ilicia de aquella época. Posiblemente si se hubiera terminado, aunque la parte de arriba que ven ustedes es posterior porque se acabó el dinero, pero se solía mantener ese cuerpo que ven ustedes poligonal, igual nuestra iglesia hubiera tenido una torre parecida. Bueno, esta transformación que hemos visto del edificio tuvo una segunda consecuencia. Si uno quería estar a la moda, tenía que transformar a la imagen medieval. Y la imagen de Santa María del Prado, en esencia, era igual que la de Santa María la Blanca. Una imagen sentada, una imagen medieval. En esta época, finales del 16 y principios del 17, hay que cambiar esa imagen. Y empiezan a colocarse los mantos. Pero claro, para colocar un manto te sobra mucha parte de la talla. Nuestra imagen de la Virgen del Prado antigua era como esta y hubo que mutilarla. Dice la leyenda que la mutilación se le encargó a un legendario, Antonio de Poblete, que era un escultor, y cuando este hombre fue a mutilar a la imagen de la Virgen del Prado no se atrevió. Entonces el hacha se la cedieron a un personaje llamado Francisco Carrillo, que fue el que le dio un hachazo para cortarle parte de las rodillas y de las piernas. Con ese trozo, el señor Antonio Poblete hizo una pequeña imagen de la Virgen del Prado que una vez que se marcha a América transforma en un culto que se sigue manteniendo hoy en el convento de Agustinos de Lima. Esa era la tradición. Pues es real. Hemos localizado a Antonio Poblete viajando en 1574 a Indias, en el Archivo General de Indias, con su mujer Juana Díaz y con su hija María. O sea que existieron de verdad. Igual las fechas bailan, pero en 1574 se está yendo a Charcas y luego acaba en el Potosí y después acaba en Lima. Fíjense ustedes. Por último, toda esta reforma que les hemos dicho evidentemente no sentó muy bien a las otras parroquias, porque la novedad estaba haciendo que todos los nobles, incluso cualquier tipo de ciudadano de nuestra ciudad en aquella época, dirigieran sus ojos hacia la imagen. Entonces empiezan a correr una serie de milagros. La Virgen está haciendo muchos milagros, la Virgen de Santa María del Prado. Y cada vez esto se va engrandeciendo y está haciendo que San Pedro y las antiguas devociones se empiecen a remontar. Pero falta una cosa es la transmisión oral y otra cosa es que esto se fije por escrito en una imagen. Tengan ustedes en cuenta que en aquella época la inmensa mayoría era analfabeta, no sabían ni leer ni escribir. Y cualquier libro para ellos podía suponer pues algo que tuviera la teoría de mí. Esto que están viendo ustedes obedece a esa tercera línea de marketing que hizo que la imagen de la Virgen de Santa María del Prado triunfara, y es lo que refleja la historia que en 1587 cuenta la leyenda que escribió el licenciado Mendoza y Porras sobre la aparición de los milagros de la Virgen del Prado. Cuenta la leyenda que la Virgen del Prado había sido encontrada por un hombre de Sancho de Navarra en Melilla de Quiloca. Su caballo que en realidad le había hecho un agujero, encontraron una cola, y la Virgen fue llevada por Froilán hasta el rey de Navarra. Él, con toda devoción, la convierte en la imagen, primero es de los torneos, y después se convierte en la Virgen de las batallas, como todos ustedes saben. Va pasando como herencia de rey en rey hasta que llega a Alfonso VI, quien olvida a la Virgen en una ocasión cuando va a una batalla de Alcalá, y entonces achaca esa derrota a que no se ha llevado a la Virgen. Le encarga a su capellán, Marcelo Polino, que vaya corriendo hasta Toledo, coja la imagen, la guarde en un estuche rico y se la lleve donde está él para volver a arreglar. Él obedece a Toledo, lleva a la Virgen, la mete en la caja y en el camino llega hasta el lugar donde dice la tradición que estaba el pozo de Don Gil. Allí hay unos pastores, arreglando su ganado y entonces siente curiosidad. Abre la caja, ve la imagen de la Virgen y le piden que se quede la Virgen allí, que ellos quieren adorarla. Pero claro, Marcelo Polino tiene miedo, no sabe cómo va a reaccionar el rey. Guarda la Virgen en la caja y se dirige al castillo de Caracuel donde iba a hacer noche. Cuando abre la caja, fíjense ustedes, lo dice muy bien este cuadrito de finales del 16 y principios del 17, miren hasta el caballo está mirado porque la caja está vacía. Tiene hasta escrito el nombre del castillo, es un cuadrito muy popular, pero es una joya porque no queda
se ha perdido todos los recuerdos que tenía la Virgen. Ven ustedes hasta el detalle del puñal dentro de los pantaloncitos de la época, fíjense, y el tipo de figura que se llevaba en el centro. Bueno, ¿qué ocurrió mientras tanto? Pues esto, que la Virgen, fíjense con qué ingenuidad está representada. Ay, perdón. Vean ustedes cómo viene en una aparición ahí chiquitita, iluminada, se les pone encima de un árbol, en forma según una de paloma, después se transforma en imagen de la Virgen, y los arianos sorprendidos quieren hacerle rápidamente el primer templo por las ramas, por lo pillan, y se ponen a adorarla y se ponen también a hacer música. Miren el rebaño, fíjense aquí el rebañito de ovejas, y fíjense el perrito durmiendo ya a los pies de la Virgen. El pueblo rinde pleitesía a la Virgen del Prado. ¿No? Saben ustedes después cómo acabó todo esto. Marcelo Molino quiere llevarse a la Virgen no se mueve, se ha hecho muy pesada, y Marcelo Molino tiene que volverse en ella. Para siempre se queda en aquel lugar. Y serán los reyes, según el manuscrito de nuestro licenciado Mendoza, los que tienen a rendirle pleitesía. Hay una leyenda que, ¿saben ustedes que dice que el mismo Fernando III el Santo llegó con doña Berenguela y con doña Juana a hacer un novenario en la ciudad? Está recogiendo la leyenda que ya les digo que se decía que en 1587 había escrito un tal licenciado Mendoza. Bueno, fíjense, aquí estaría el rey Fernando III, doña Berenguela, doña Juana, y aquí están las coronas. Se ve muy mal, pero estas son las coronas del centro. Los reyes dejan la corona a los pies de la imagen de la Virgen del Prado que se custodia en Santa María del Prado. ¿Qué mayor puede haber? ¿Qué mayor rango podía tener ya la imagen? Aquí también se aprecia mal, pero ven cientos de lámparas y esbotos. Hay camisitas, hay muletas, porque los milagros son tan grandes que la gente está haciendo muchas donaciones a la Virgen. Bueno, pues San Pedro monta en folio, después de que este manuscrito empieza a circular, y hay una gran polémica que va a durar durante 2 siglos. ¿Cómo termina la polémica? Pues termina, fíjense ustedes, esto se conserva, está en el archivo de Santa María del Prado, la primera página de una copia que hizo de aquel legendario manuscrito el padre Fray Diego de Jesús María en el año 1643. Él dice lo siguiente: yo, Carmelita, juro, porque lo jura, hay un acta notarial donde está jurando que es verdad, fui a hacer una historia de la Virgen del Prado, pedí permiso al consejo de la época, pedí permiso al cabildo de Santa María para que me dejaran revolver los papeles. Y entre los papeles de Santa María he encontrado 16 hojas escritas por el licenciado Mendoza que me están diciendo cuál fue el origen de la Virgen y me están diciendo los milagros que ha hecho porque los había recogido él. Yo quiero copiar eso para que no se pueda perder y para que nadie dude de que eso fue verdad. Era una leyenda, pero así le estaba fijando por escrito. Estaba haciendo una ejecutoria. Esto es una ejecutoria, como las que se pedían cuando se pedía una hidalguía. Fíjense la importancia que podía tener. Bueno, decirles que el licenciado Mendoza existió. Hemos localizado hasta su partida de defunción. Esto lo podemos decir hoy. Sabemos, y esto es lo último que les voy a contar porque no quiero aburrirles más, que el licenciado Mendoza no nació en Ciudad Real, nació en México. Fue hijo de un conquistador nada menos, de don Juan Espinosa Mendoza, casado con una loaísa, ahora loaísa, precisamente en México, hacia el año 1539. Por una serie de problemas, porque una vez que están casados y va avanzando también la restauración de México, una vez que se pacifica, los conquistadores piden una serie de rentas que a veces la corona no les entrega. Como no reciben esas rentas, don Juan, el padre de nuestro licenciado, viene hasta Madrid y hace un pleito intentando que les den esas rentas para que puedan vivir en México. Vuelto a México, con la promesa de esa renta, muere. Y la viuda se queda con Juan muy pequeño, siendo mozo, sin ningún tipo de respaldo. Vuelve a Ciudad Real. En 1550 le hemos localizado en los legendarios que se conservan en Simancas. Está con su hijo pequeño. Y también le hemos localizado, fíjense ustedes, en el archivo general, en el archivo de Indias, pidiéndole al rey que le dé algo de dinero para mantenerse ella y el hijo. Le piden 300 pesos, que era una cantidad considerable para la época. Y luego le sube hasta 500, que le batea al rey. El rey le dice que de acuerdo, pero que si quiere los 500 pesos se vuelva con su hijo a Nueva España, a México. De otra manera no se lo va a dar, ya no se fue. Ella muere aquí, se entierra, recuerdan la capilla bellísima de los Loaísa por la reja, está ahí enterrada, estuvo ahí enterrada, y el hijo se queda en Ciudad Real, estudia leyes, se convierte en un funcionario real, participa en las cuentas que se toman a los soldados de las Alpujarras, de la guerra de las Alpujarras, y también
de las batallas de Portugal, fíjense ustedes los datos que hemos conseguido, y es un hombre cultísimo. Describe en su testamento cajones de libros, con los nombres de esos libros que hemos podido localizar también. Y la inmensa fortuna que va adquiriendo, adivinen ustedes a quién se la deja. A la cofradía de la Virgen del Prado. Existió, pues verdad, lógicamente él hizo la crónica con las leyendas, es verdad, con lo que fuera, pero que lo que consiguen, lo que ven ustedes en la imagen, es con lo que voy a terminar, es custodia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Prado, restauradora, protectora y patrona de la ciudad de Ciudad Real. Estaba conseguida. Muchas gracias. Bien, pues como veo que no, que todo ha quedado claro y se lo agradezco otra vez, Juan y yo les agradecemos a ustedes su presencia en una tarde tan desapacible como esta y les prometemos seguir investigando. La verdad es que esto es una historia interminable. Ponte el micrófono.